dando la oportunidad de estar aquí. Y saludo nuevamente a ustedes para que puedan recibir la palabra de hoy. Amén. Amén. Bueno, el título de este mensaje que he puesto, el título de hoy se llama el termómetro de la confianza. Hoy quiero hablarte sobre ese termómetro de la confianza. Y no de cualquier confianza, sino la confianza en Dios. Yo quiero que, no sé si a usted le ha pasado en estos tiempos ahorita de primavera y ya en pocos días vamos a estar en verano. ¿Cuánto has visto la temperatura? En el móvil, en cualquier sitio, la temperatura. Tengo que decir, cuando yo llegué, hace un año en verano, era de lo que veía la temperatura. Tengo que decir que luego ya dejé de hacerlo, pero sí era una actividad recurrente mía hace un tiempo. Bueno, resulta que primeramente Dios tiene el control del clima, así que todo lo que pase en este momento, ahorita veo que está haciendo poco sol, pero todo lo que esté pasando lo tiene el control Dios. Amén. Amén. E investigando, vi por ejemplo que nosotros estamos en el mar Mediterráneo, y en el mar Mediterráneo hay muchas sequías y también cuando llueve muy fuerte. Y resulta que el pueblo de Israel, incluso actualmente, todavía tiene conexión marítima con el mar Mediterráneo, por lo cual, digamos que también tiene esos climas recurrentes de sequías y lluvias muy fuertes. Bueno, hoy te quiero enseñar sobre un momento en la historia de Israel donde hubo una gran sequía durante 3 años gracias a la boca de un hombre. Ese hombre era un profeta y obviamente estaba direccionado bajo la mano de Dios, por lo cual, a pesar de que el profeta dijo la palabra, en realidad era Dios el que tenía el control sobre el clima en Israel. Quiero que mires conmigo la Biblia en 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Esa es la palabra de Dios. Entonces Elías, el tisbita, que era de uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: viva el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no hay lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. ¿Qué te quiero llevar? Bueno, que Elías, con una palabra de Dios, le tiene que ir ante el rey Acab. El rey Acab, según mi percepción, fue el peor rey de Israel del norte. Y hizo muchas cosas. Por ejemplo, se casó con la famosa Jezabel. Y Jezabel, en su pueblo, tenía un dios llamado Baal. Entonces resulta que Elías va y confronta al rey Acab y a Jezabel diciendo que no adoren a Baal, sino que deben adorar a Dios. Y como el castigo, podemos decirlo de una manera, Israel va a tener una sequía. Y la boca de Elías decidirá cuándo no va a acabar esta sequía. Resulta que, a pesar de que es un detalle un poco menor y muy poca gente lo sabe, es que Baal era supuestamente, entre comillas, el dios del clima. Entonces, cuando Elías le dice eso a Acab y a Jezabel, en especial a Jezabel, le parece eso una ofensa, porque, como les digo, Baal, el dios de Jezabel, que ella creía, era supuestamente el dios del clima. Entonces, pues en un momento también Jezabel y todo el pueblo tuvieron que hacer sacrificios a Jezabel y demás para que mande lluvia, porque no hubo lluvia durante esos años. Pero todo era un plan para que Dios se manifestara en el pueblo de Israel. Como podemos ver, gracias a Elías y también gracias a Dios, no llovió en Israel y Dios tomó el control del clima. El pueblo, el Señor quería que el pueblo lo adore. ¿Y cómo quería esto el Señor? Pues bueno, demostrar que su Dios Baal era falso. ¿Cómo? A ver, muy sencillo. Baal, Dios del clima, bueno, afectemos el clima y ellos vean cómo lo hacen.
Entonces eso es lo que yo quiero llevar lo que el día de hoy. El termómetro de la confianza, digamos que es un termómetro donde te mide a ti cómo estás con la confianza en Dios. Si la crees en Dios o en realidad estás un poco, digamos, apartado de Él. Entonces eso es lo que yo te quiero llevar el día de hoy para que reflexionemos y pensemos en ese momento. Te quiero llevar a mencionarte 5 cosas para que hoy aumentarte tu fe, primeramente Dios, obviamente, y que el Espíritu Santo realmente la fe para seguir creyendo en Dios. Amén. Bueno, número 1, Dios tiene el control de todo. Libro de Habacuc, libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los lavados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no las vacas ni los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, y por hacer mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Esos son los 3 últimos versículos del libro del profeta Habacuc. El contexto del libro de Habacuc, eso es muy importante para entender lo que Habacuc dijo, era la muerte del rey Josías. En un momento jaló que mi papá, rey Josías, fue coronado rey a los 8 años. Pero tristemente murió a los 30 años aproximadamente en una guerra contra Egipto. Y había una profecía que determinaba la destrucción de Israel del Sur, también llamado el reino de Judá. Y decía que cuando Josías moriría, sería como se abre, digamos, el tiempo para la destrucción de Judá. Entonces, Josías murió, técnicamente empieza la cuenta regresiva para el exilio de Judá, y Habacuc, especialmente el capítulo 1, se muestra Habacuc ante Dios un poco molesto, de que por qué pasan estas cosas y demás. Y después de un capítulo de Dios donde Dios le da ánimos, Habacuc termina este libro con una oración. Y esos 3 versículos son los que resumen todo, o más que resumir todo, digamos que le da la fuerza a Habacuc para seguir adelante con su vida. Y fíjense que lo que está puesto en el versículo 17 es un tanto parecido a lo que estaba pasando en Israel en tiempos de Elías. Como no había lluvia, solamente era puro sol, pues la higuera no florecía, ningún árbol iba a florecer, las vides, que es donde están las uvas, no iban a dar frutos, y pues técnicamente muchos negocios del momento, negocios de la ganadería y demás, se venían a ver afectados al no haber lluvia. Las plantas necesitan sol para alimentarse, para crecer, mejor dicho, pero también necesitan poco de lluvia. Y al no haber lluvia, pues, con tanto sol, se pueden secar. Entonces yo te quiero invitar a que pienses en un momento sobre las promesas de Dios que te ha dado. Antes de seguir, yo quiero que tú pienses en eso por unos segundos. Y déjame decirte que Dios tiene el control sobre tu familia, que Dios tiene el control sobre tu vida, que Dios tiene el control sobre todo lo que te pase. Una vez, hace ya un buen tiempo también que decirlo, nuestra pastora Ana pues sirvió durante un domingo y puso el primer versículo, que te estoy diciendo de Habacuc 3:17. Y me gustó cómo ella puso su propia versión. Y me gustó mucho eso, ya que se compara mucho a lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, de que la economía no creciera. Pero entonces, igualmente, nosotros debemos alegrarnos en Dios. Yo te invito a que en esta tarde, noche, si Dios te da una promesa, cree en ella. Y si tú tienes un problema, pues que tú seas confiando en Dios como en Habacuc, que después de todo,
al final del día, digamos que tuvo alientos, su fe se aumentara. Amén. Amén. Punto número 2, Dios cumple lo dicho en su boca. En la Biblia hay un versículo que me gusta mucho. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo cual todo lo dicho en su palabra tiene que cumplirse o sí. Amén. Amén. ¿Y por qué todo lo dicho en su palabra tiene que decir? Porque por la simple y sencilla razón de que Él es Dios. Bien, porque Él es Dios, todo lo que se dice se hace. Por ejemplo, si Él dice que este atril se convierte de oro, pues se tiene que convertir de oro, ¿no? ¿Amén? Entonces eso es lo que yo te quiero llevar. Y un ejemplo muy reconocido es el de la creación. Miremos por un momento Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí podemos ver cómo Dios tiene el control, en este caso, sobre la creación. Génesis 1 habla sobre la creación, como lo saben, ¿no? Pero fíjense cómo Dios declara la palabra. El Señor es Todopoderoso, declara la palabra, como está diciendo, y todo lo que declara se cumple. Porque, como hemos dicho, Él es Dios. Y eso es muy importante, ya que muchas veces Dios nos da promesas y transcurre el tiempo, transcurren los días, semanas, meses, años, y parece que Dios se olvidó de la promesa. Al parecer, algunas veces nosotros olvidamos esa promesa, la dejamos en el olvido, pero resulta que Dios no se olvida de las promesas que te ha dado a tu vida. Entonces, si Él dijo, Él lo hará. Como voy diciendo, solamente tienes que creer en Él para que se cumpla. Amén. Punto número 3. Tener confianza en que Dios lo hará. Como voy diciendo, ese es el tema del día de hoy, sobre la confianza y fe en Dios. Y debemos poner nuestra confianza en Dios. Ahora bien, te quiero mostrar, antes de seguir, el peligro de confiar en el hombre. Miremos el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Una versión muy buena para el lector, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, la palabra temer no significa temer de miedo, significa de temer de honra, temer de adoración. O también te puedo decir que temer como un cierto tipo de confianza. Es que está diciendo el pasaje. Bueno, que confiar en la gente es una trampa peligrosa. ¿Qué quiere decir una trampa peligrosa? Pues bueno, si algo que parece bueno y algo muy agradable, pues en realidad eso te lleva, pero al final eso es malo. Algunas veces eso no pasa eso con el pecado, que hay el día lo tienta con algo bueno, eso te atrae, pero en realidad eso es algo malo. Y resulta que aquí también el pasaje nos da a quién debemos temer, a quién debemos confiar, ya que como no vamos a confiar en el hombre, porque es una trampa peligrosa, entonces a quién debemos temer. Pues bueno, debemos confiar en el Señor, porque eso significa seguridad, como dice ahí. ¿Por qué significa seguridad? Bueno, es que algunas veces el hombre se olvida su promesa. Acaba de decir que Dios no olvida su promesa, pero el hombre algunas veces sí las olvida. Tal vez por error, porque esa persona, digamos que es un poquito mala. Entonces se olvida la persona de su promesa y pues no la cumple, sí, gracias. Y resulta que esa promesa algunas veces es una trampa peligrosa. Por ejemplo, una estafa. Y ya resulta que se olvida tantos euros y acá tú me tienes que hacer esto. Y tú te caes en la trampa y al final pues terminas, digamos que estafado. Eso es un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que nos está dando aquí el texto. Pero Dios
Lo bueno es que Dios no es un Dios estafador, sino lo que Él cumple, Él lo va a hacer. Por eso es seguro confiar en sus palabras, porque como ya hemos dicho, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué más puntos podemos tener? Bueno, revisando, tenemos que tener fe en que Dios lo hará. Hay un versículo muy conocido, está en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 11, versículo 24. Dijo Jesús: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí hay dos cosas muy importantes y digamos que el versículo se divide en dos partes. Yo voy a ir primero por la segunda. Creed lo que recibiréis y os vendrá. Nosotros debemos de creer de que Dios hará ese milagro. Y no solamente creer en Dios, sino en creer que eso sucederá en cualquier momento, en un lenguaje de fe. Porque si no, no va a suceder. Podemos creer, tener fe en Dios, que Dios existe y demás, ¿no? Pero si no creemos que Dios pueda hacer ese milagro, pues va a ser muy difícil que ese milagro se cumpla. Podemos creer en los milagros de Jesús que hizo en el pasado, pero tal vez tenemos miedo o tenemos cierta incredulidad de que ese mismo Jesús que hizo los milagros que están en la Biblia, ese mismo Jesús que puede hacernos ese milagro el día de hoy. Entonces, eso algunas veces es lo que pasa, y por eso Jesús dijo lo que dijo. Pero también hay otra cosa muy importante, está en la primera parte de dicho versículo, y es que dice que todo lo que pidierais orando. Es algo muy importante. El mismo Jesús dijo que aún antes de que nosotros oremos al Señor y presentemos nuestras peticiones, Él ya lo sabe. Pero eso no quiere decir que no presenten tus peticiones ante el Señor. Nosotros debemos orar a Dios y debemos presentarle nuestras peticiones a Él. Y ya, ahora sí, después de entregar nuestras peticiones a Él, ahí sí podemos confiar en el Señor. Cuando algunas veces hacemos al revés, confiamos en el milagro que sí lo haga, confiamos en algunas veces, por ejemplo, un embarazo, hacemos todos los métodos posibles y le dejamos a Dios de último. Y cuando al parecer ya no quedan opciones, buscamos a Dios. O por ejemplo, buscando un trabajo, buscamos todos los trabajos posibles, buscamos o nos ofrecemos a hacer cosas que ni siquiera nosotros sabemos hacer, y al final, cuando las puertas se cerraron, buscamos a Dios. Y esto es un error. No porque buscar a Dios sea malo, sino porque debemos buscar a Dios primero. Nosotros debemos poner al reino de los cielos de primero, tal y como lo dijo Jesús. Entonces, también la misma razón por la cual Jesús dijo: primero oren y luego crean en el milagro, para que así no haya, digamos, ciertas contradicciones o ciertas, digamos, peleas, o que simplemente por error no suceda el milagro. Es muy importante tener fe que Dios lo haga, pero primero orar. Ya, número 5, es que Dios nos trata su promesa. Quiero volver al libro de Habacuc, pero en este caso, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresurará en el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hace unos momentos dije que el contexto del libro de Habacuc no era muy bueno para Judá. Y el capítulo 1, Habacuc, solamente le presenta quejas ante Dios. Entonces Dios, Jehová, responde a Habacuc, le manda a que escriba la visión. Próximos versículos, Habacuc escribe los ayes contra los injustos, que significa, digamos, los males.
que le va a pasar a los que no creen en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, creer en que Dios cumplirá las promesas, que Dios cumplirá las promesas que Él nos hizo. Digamos que, en cierta manera, ¿quiénes eran los injustos? Pensemos. Pues bueno, los injustos en ese momento eran, digamos, los israelitas, que cometían idolatría y que cometían ciertos pecados. Entonces, esos injustos, pues bueno, digamos, esos injustos, especialmente los babilonios, fueron los que conquistaron el pueblo de Judá. Y en ese momento, el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, mejor dicho, tuvo 70 años en cautiverio. Pero luego, me dice la historia, vinieron los persas y gracias al emperador Ciro, que dio un veredicto y al final fue Ciro que liberó a los israelitas. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, es que resulta que los babilonios, cuando conquistaron Judá, hicieron un montón de males, especialmente en el templo. Robaron los utensilios del templo y posteriormente los profanaron. O sea, hicieron cosas que no deberían hacer con los utensilios del templo de Dios. Entonces, esto era lo que pasaba. Digamos que la visión de Jacob trata un poquito. Los injustos hicieron todos los males que quisieron, hasta profanar los utensilios del templo. Pero al final, esas mismas personas que profanaron los utensilios del templo fueron las mismas personas que tuvieron su merecido castigo. Entonces, como digo, trató un poquito la visión. Igualmente, Dios cumplirá lo que te ha prometido. ¿Amén? En segunda de Pedro hay un pasaje muy bonito de que Dios no retarda su promesa. Que podríamos decir que en ese momento el apóstol Pedro utilizó ese mismo pasaje que acabamos de ver, solamente con una diferencia. Dios no retarda su promesa y no como otros que la tienen de retardo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, algo parecido de lo que habíamos visto anteriormente en el Proverbios. Es que confiar en el hombre, digamos que es un peligro, ya que las promesas que nos puede hacer el hombre nos puede conducir a que nos desilusionemos. Algunas veces los hombres incumplen sus promesas, ya sea por pura maldad o en el mejor caso porque se hayan olvidado. Pero no todos los hombres cumplen sus promesas, tristemente. A pesar de que nosotros quisiéramos que todos los hombres y todas las mujeres que ven en este mundo, si nos hicieran una promesa, la cumplirían, pues tristemente es un poco complicado, ya que no todas las personas tienen la mente de Cristo. Pero Dios, si nos da una promesa, nosotros debemos creer que Él la va a cumplir. Porque como ya vimos anteriormente, si no creemos, pues simple y sencillamente no va a suceder el milagro. Entonces, eso es muy importante. Debemos creer en el Señor. Y aunque tardar en la visión, tardar en la promesa, a pesar de que pase el tiempo y no haya, digamos, un milagro, a pesar de que no haya pasado algo y que en realidad no pasó nada, pues la verdad es que Dios tiene el control de todo. Y al final, Él va a cumplir su promesa. ¿Amén? Amén. Bueno, ustedes digan en ese momento. Hablamos de Jesús, hablamos de Habacuc, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con Elías? Al final hubo lluvia, al final, ¿qué pasó? Bueno, resulta que después de todo, pues sí hubo lluvia en Israel. En la famosa historia, en el famoso duelo entre Elías y los 450 profetas de Baal y de haber destruido en el monte Carmelo el pueblo a los 450 profetas de Baal, Elías ora al Señor, ya que técnicamente estaban en el mar, cerca del mar Mediterráneo, el pueblo está en el monte Carmelo está cerca del mar Mediterráneo. Entonces Elías sube y ora al Señor. Y yo quiero que vengan conmigo el siguiente pasaje. 1 18,
Primera Reyes capítulo 18, versículo 43 al 45. Y dijo a su criado, que se fue Elías, a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. La séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataque. Y aconteció, estando esto, que los cielos se cubrieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino Jezreel. 3 años y medio aproximadamente duró el pueblo de Israel sin ninguna lluvia. No cayó ni una gota de agua sin que la voz de Elías lo dijera. Primeramente la voz de Dios, pero como habíamos visto al principio del mensaje, como dijo Elías, no va a haber lluvia hasta que llegó Calorina. Y la oración de Elías, esa oración del Señor, haz que descienda lluvia, hizo que una nube de la palma de la mano de un hombre hiciera una gran lluvia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, número 1, el Señor, digamos que nunca le dijo a Elías de que nunca iba a haber lluvia jamás, sino que podemos decir que sí iba a llover un día. Y ese día llegó, después de tantos años de que tal vez muchos cultivos se dañaran, de que tal vez muchos negocios se frustraran, pues al final Dios hizo un milagro de haber llovido. Y he recalcado que fueron 3 años en el que el pueblo de Israel no tuvo, digamos, nada de lluvia. Tal vez muchos aquellos se quejaron. De hecho, después de que Elías le dijo a Acab que no había lluvia, Elías tuvo que esconderse en un arroyo, y después de un año Elías se tocó irse del arroyo porque el arroyo donde él bebía agua se había secado. Entonces, yo creo que ahí donde está, desde un momento en cómo piensa esa cuestión de que lo que pasó 3 años y medio sin que hubo una lluvia, sin que al final tal vez Dios se quedó en silencio, Dios no está haciendo nada, pero al final Dios sí hizo algo, hubo lluvia. Y ahora quiero que empieces eso y lo compares con lo que está pasando en tu vida. Puede que en ese momento estés esperando un milagro de Dios sobre tus hijos, sobre tu familia. Tal vez necesites un trabajo urgente. Tal vez el Señor te ha prometido que tus hijos, que a lo mejor tal vez estén perdidos, Él dijo que esos hijos se van a arrepentir y van a llegar a los pies de Cristo, pero ahora a veces pasan los años y parece que no vienen. Pues déjame decirte de que si Dios dijo eso, Él lo hará. Y así como descendió lluvia en Israel, va a descender el milagro sobre tu vida. El termómetro de la confianza es muy sencillo. ¿Qué tan bajo es tu confianza en Dios? ¿Y qué tan alta es tu confianza en Dios? Como dijo Dios en el libro de Apocalipsis, los tibios lo vomitaré. Tal cual. Así que a mí no me valen los tibios. Ahí lo de temperatura media o templada. Cuando yo vivía en Colombia se hacía temperatura templada. Bueno, en este caso no me vale la temperatura templada. La temperatura templada vale como temperatura muy baja de confianza ante Dios. Pero entonces yo quiero que hoy con este mensaje el Espíritu Santo te haya aumentado las fuerzas y que este termómetro que tal vez indicaba bajos niveles de confianza ante Dios suba. Amén. Yo quiero que te pongas en pie y que lo veamos al Señor sobre que Él aumente nuestra fe, porque al final de cuentas Él es el que aumenta nuestra fe y nuestra confianza en Él. Lo vemos. Padre, hoy nos venimos de tu nombre, Señor, y te pedimos, Padre, fervientemente, por primeramente nuestro milagro, Padre.
que todas las promesas que nos hayan hecho a nosotros, Padre, tú seas, Señor, cumpliéndolas en nosotros, Padre. Hoy, Señor, creemos en que tú ya has hecho estos milagros, Padre mío. Creemos que tú has respondido a nuestras oraciones. No sé qué oración, no sé qué cosa te haya prometido el Señor, pero ten confianza en que Dios la hagas. Padre, presentamos todas nuestras promesas de ti, creyendo de que tú un día lo harás. Ahora dile al Señor, Señor, aumentanos nuestra fe, aumentanos nuestra confianza en ti, que tú seas, Señor, ayudándonos, alentándonos. Si hay alguien o algo en este mundo que no nos deja creer en ti, Señor, Jesucristo, hablo, Señor, para tener plena confianza en tu nombre, Señor. Nos pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.